Buenas noches. Ante todo, agradezco su presencia en esta charla sobre la aproximación a la vida cotidiana en Augusta Emerita. Y lo primero, disculpar la ausencia de la directora Trinidad Nogales, que está en otra reunión científica en Madrid y le hubiera gustado acompañarnos. Bueno, presentar a nuestra conferenciante es un poco absurdo porque es una compañera del trabajo, Nova Barrero. Nova, como todos saben, es, digamos, la última incorporación al grupo de conservadores del museo. Ella estudió en la Universidad de Extremadura, luego estuvo unos años preparando oposiciones y, bueno, tras conseguir la plaza en el Ministerio, pues a pesar de recibir alguna oferta para quedarse en Madrid, ella ha preferido venir a Mérida, donde están, a Extremadura concretamente, donde están sus orígenes y donde quiere desarrollar su trabajo. Nova trabaja actualmente en el Departamento de Investigación, es la responsable de varios proyectos de investigación, de la tramitación, de la programación de actividades culturales, tal y como la Semana de la Ciencia, que se desarrollará próximamente. Y, como digo, está muy volcada en el mundo de la investigación, pero además tiene una faceta que la mayoría de los que están aquí también conoce. Ya está volcada con las asociaciones recreacionistas, en concreto con Ara Concordia, y no en vano su marido es el presidente, Abel, y es una también de las almas de esta asociación y de estos trabajos de recreacionistas que tanto impulso están dando a Mérida. Sus líneas de investigación han sido los bronces, hizo una monografía sobre los bronces del museo que ha sido publicada en Cuadernos Emeritenses, sobre todo los apliques, los bronces de pequeño tamaño, parte del mobiliario, atalaje de caballo, en fin, todo un mundo muy desconocido, pero a la vez muy interesante y sugestivo, que es el que nos ha puesto ante nuestros ojos. Y ahora está trabajando su tesis doctoral sobre la orfebrería, un mundo también apasionante, muy desconocido, en el que las piezas van apareciendo a cuentagotas, sobre todo en las excavaciones y en los ajuares funerarios, y cuya clasificación tipológica pues nos deportará alguna sorpresa. Y, bueno, pues nada más que desearle que disfruten con su charla, que hoy será sobre vestir en Augusta Emerita, un tema que domina a la perfección, sobre todo por su vinculación con este tipo de asociaciones recreacionistas. Nada más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Agustín, por esta amable presentación, como cabía esperar de un buen amigo. No sé si dominaré el tema, pero sí que es verdad que es un tema que me apasiona, de máximo interés para mí, por todos los motivos que ha argumentado Agustín, y sobre todo porque, como veremos, es un tema que en su estudio, en su investigación, requiere la conjugación de diferentes fuentes de información, tanto fuentes escritas como fuentes arqueológicas propiamente dichas, en fin, la conjugación de diferentes ámbitos de estudio, que es uno de los aspectos metodológicos que a mí personalmente más me gustan. Antes de nada, también, además de agradecer las palabras de Agustín, quería agradecer el trabajo de dos compañeras del museo, que son las que me han permitido de alguna manera ir poco a poco introduciéndome en estos temas. En primer lugar, a Pilar Caldera, por su sensibilidad siempre hacia todo hacia la posibilidad de mirar con muchos ojos las piezas, ¿no? Hacia la fantasía y la imaginación, y sobre todo por su conocimiento de la indumentaria en la que ha trabajado hace más de 20 años a través de la recreación, como también citaba Agustín. Y también a nuestra directora, Trinidad Nogales, por su trabajo en escultura, en iconografía, también en policromía escultórica, que, como veremos, son fundamentales también como elementos de trabajo para el estudio de la indumentaria en la antigüedad. Sin duda alguna, la indumentaria es un elemento que nos identifica como individuos y como clase social a la que pertenecemos. Claramente nos identificamos en un tipo o en un rol por lo que llevamos puesto. Podemos aquí ver
directamente a un militar, o podemos ver esta pieza propia de los aurigas, como era este corsé con las correas para ir sujetando a la viga o a la cuadriga, es decir, que son elementos que nos permiten, como digo, en un vistazo, ¿no?, ante una persona ver al menos qué condición social tiene, por el tejido que tengan las prendas, por la calidad de las mismas, por los adornos que pueda llevar, o el trabajo que desempeña, o, como digo, su posición en la sociedad en la que vive. En el caso de la indumentaria romana hay que decir que siempre hemos valorado, ¿no?, esta contraposición entre el estudio de la indumentaria o la moda romana, ¿no? ¿Existe la moda o no? La moda, tal y como la entendemos hoy, es una cuestión puramente estética, en la que se mezclan elementos de obsolescencia, de rapidez cada vez más, además, y de una temporalidad breve. En el caso de la indumentaria romana hay que decir que sí, que existen las modas por los contactos con otros pueblos, por influencias diferentes, por la moda propiamente dicha, pero es verdad que con una temporalidad en la que cada elemento pues tiene mayor proyección, mayor pozo en el tiempo y no tan variable como entendemos hoy la moda. Además, hay que entender que la indumentaria en época romana se retrotrae muchas de las prendas en los conceptos básicos a periodos anteriores, tanto del mundo griego como del mundo etrusco, y que estructuralmente poco variarán a lo largo de los años y de los decenios, como veremos, porque esta charla, que podemos encuadrar más o menos entre el siglo I y el siglo IV, una cosa así, pues realmente las prendas poco varían. La túnica, el manto, como estructura de la prenda, poco variará, como veremos. Sí cambian otros elementos que son las claves que nos permiten verificar cómo evoluciona la indumentaria, pues a través de los motivos decorativos, de los complementos del vestir, de los peinados que reflejan en la iconografía, etcétera. Estos elementos sí son más variables, sí cambian con más rapidez a lo largo del tiempo. Y luego hay que tener en cuenta, por último, que en el caso de la producción textil en época antigua, es una producción muchísimo más artesanal de lo que pensamos, de lo que tenemos en comparación con la actualidad, o en época incluso moderna o medieval. Es decir, aun siendo, es verdad que veremos cómo conseguirán una amplia distribución de algunos elementos o ciertas fábricas para la producción de elementos concretos, lo que hay que tener en cuenta, sin duda alguna, es la labor artesanal de todas estas prendas. Entonces, ¿cómo estudiamos la indumentaria romana? En primer lugar, nos tenemos que retrotraer a las fuentes escritas, sin duda alguna. De nuevo, el tan mencionado aquí tantas veces Plinio el Viejo, con su Historia Natural, esta obra enciclopédica, sin duda alguna, pues nos informa sobre los materiales, sobre el sobre la procedencia, sobre el comercio de la púrpura, del lino, de tantas y tantas cuestiones que sigue dando interés a su lectura. Y, por supuesto, vídeo, en este caso ya sí con una cierta sensibilidad hacia el gusto, más hacia el gusto de qué es lo que gusta, qué es lo que nos gusta, los colores, las texturas o el uso con el que se realizaban estas prendas. Finalmente, hay que decir también que con respecto a las fuentes, bueno, pues lo que también se ha citado aquí muchas veces, ¿no?, que las fuentes son siempre, de alguna manera, parciales, en el sentido de que vienen siempre desde el punto de vista del hombre, y muchas veces con cierto misoginia, o sea, porque en realidad la mayoría de las citas que se recogen en torno a la indumentaria y a la vestimenta, en el caso concreto de las mujeres, es con una crítica brutal hacia el lujo desmedido de algunas matronas romanas o el gasto que se hacía sobre ciertos elementos y ciertos complementos en el vestir, ¿no? O sea, que siempre es hacia una crítica y, por tanto, no como elemento de explicación de cuál es el gusto y la estética en la indumentaria romana.
Luego también hay que tener en cuenta, muy en cuenta diría yo, las fuentes iconográficas, es decir, el estudio de la escultura, de la pintura, de los mosaicos, en los que vemos reflejados directamente qué tipo de prendas llevaban, qué colores utilizaban, cómo se disponían cada una de las prendas. Aquí vemos, por ejemplo, esta corée griega que todavía, a la izquierda de sus pantallas, que todavía conserva parte de la policromía y que vemos reflejado perfectamente, bueno, pues los motivos decorativos que adornaban este peplos, ¿no? Los retratos de Al-Fayum en este sentido han sido también un elemento clave para entender el uso del color en la indumentaria masculina y femenina, ya que nos revelan este colorido todavía de estos retratos en cáustica que permiten, como digo, revelar tanto el color de los vestidos como muy bien también el uso de los complementos de joyería. También en la escultura pues, se ha avanzado mucho en torno a los estudios de policromía, ¿no? Aquí tenemos la imagen ideal del Lutatià Lupata que hizo Trinidad Nogales con un dibujo de Jerez Linde, o bueno, la impactante imagen del Augusto Prima Porta, que todavía sigue siendo un poco impactante, ¿no? Es decir, todavía guarda cierto recelo porque no nos aventuramos, no comprendemos o no asumimos esta imagen con este color en la policromía. Y, por supuesto, las prendas en sí, ¿no? Las prendas que han sobrevivido pues, casi más de 1000 años en el registro arqueológico, pero claro, lógicamente, al ser materiales perecederos, materiales realizados con productos orgánicos, pues las prendas de indumentaria en su gran mayoría no nos llegan en casos muy contados y excepcionales, por ejemplo, en el ámbito del Egipto Costo, donde se han conservado colecciones importantes de túnicas, pero ya de época tardía. En el limes del Imperio, en las zonas de Gran Bretaña, de Alemania, en yacimientos como pues, Vindolanda, etcétera, en los que se han conservado de forma también excepcional por el tipo de conservación del registro arqueológico, pues toda una colección de sandalias y, bueno, en el museo sí conservamos algunas pequeñas muestras de tejido que, por suerte, al estar enlazadas con hilos metálicos y otros apliques han permitido su conservación, y la imagen que ven ustedes a la derecha es un trozo de tejido envuelto en hilos de oro de aquí, de la colección del Museo Nacional de Arte Romano. Entrando ya de alguna manera en materia, hay que decir que vamos a hacer una pequeña repaso a cuáles son los elementos claves de la producción de textil, tanto con respecto a las materias primas como a los procesos de manufactura y comercialización, y en el caso de los ejemplos que tenemos emeritenses, pues los traeremos a colación. Bueno, las materias primas todas las conocemos, ¿no? Las materias utilizadas o más ampliamente utilizadas, como era la lana, por su facilidad de acceso, siempre se cita como la materia en la que deben estar realizadas las piezas de indumentaria, es decir, la toga debía estar realizada en lana, la túnica en lana, etcétera. Es decir, es la materia prima fundamental, aunque sabemos que efectivamente se hacían togas en lana y en lino, o mezclando lana y seda, como una característica más del lujo al que se iba alcanzando a lo largo del imperio. También el lino, muy apreciado el lino muy fino traído de Egipto, la seda, fundamentalmente importada de Oriente. La seda como tal parece que no se produjo en el occidente del Mediterráneo, y los chinos pues mantuvieron el secreto de la producción de la seda auténtica hasta muy avanzada, y como bueno, pues otros materiales como el esparto, la piel, etcétera. Los telares, efectivamente existieron telares como establecimientos productivos, aunque es fundamentalmente una actividad también muy ligada al ámbito de la mujer y del hogar, del ámbito más íntimo de la actividad de la mujer, como digo.
Además veremos el tema de los tintes, de las Fuionicae como espacios comerciales muy característicos del ámbito de la indumentaria y finalmente, bueno, un poco sobre la comercialización. Como decía, el hilado y el tejer son elementos muy ligados a la actividad de la matrona. Las fuentes refieren una y otra vez como una buena matrona, una de las cuestiones que tenía que hacer era dedicarse al hilado y a tejer las prendas que utilizasen los miembros de la familia. Todos recordamos esta imagen, ¿no?, de Penélope esperando a su Odiseo, tejiendo y detejiendo para esperar la vuelta de Ulises, ¿no? Y, bueno, pues esto, como digo, es una actividad muy directamente vinculada a la mujer que realizaría en el hogar. En el museo conservamos, por ejemplo, estas dos piezas de estos usos que se emplearían, como ven en el Lequitos. En la parte de arriba se ponía la materia prima en bruto, tanto el algodón como la lana, y a través de las manos ibas conformando un hilo que luego iba enrollándose en el uso. El uso con este contrapeso inferior era el que permitía ir rodando el uso para ir formando el hilo y el ovillo de la materia. Normalmente estos usos aparecen, bueno, pues muy ligados, como digo, a ajuares femeninos, ajuares en este caso de importancia, en el que se complementan con otras piezas muy destacadas. También parece que estas piezas de vidrio, que también tienen este perfil cónico, también funcionarían como contrapesos del uso. Estamos precisamente trabajando ahora en esta cuestión, pero sí que parece bastante fiable que serían precisamente también usos. Claro, el contrapeso ya indica el tipo de hilado que se hacía, sería unas materias muy finas, tipo seda, tipo lino, es decir, porque eran para materiales muy delicados. Junto a los usos son las fusayolas, los elementos más abundantes en la colección del museo y en todas las colecciones de los museos, y lo que nos indica es precisamente el funcionamiento, bueno, de estos telares en los que la urdimbre y la trama pues iban confeccionando los diferentes tejidos con diferentes tramas, pues de acuerdo a cómo iban tejiendo los hilos. Como digo, estas piezas troncopiramidales son bastante abundantes en el museo, al igual que las agujas, que también pues estarían relacionadas con la confección de estas prendas. En cuanto a los tintes, bueno, pues tenemos muchas referencias en las fuentes, como decía, fundamentalmente a través de Plinio, de los usos de diferentes productos de origen vegetal, diferentes plantas y también de líquenes y de origen animal para conseguir diferentes colores para las túnicas, mantos, etcétera. Los colores son variadísimos, como veremos a continuación, pero quería destacar dentro del tinte, de los tintados que tienen importancia capital, porque veremos cómo hay prendas que de acuerdo al color diferencian un personaje de otro, un tipo social de otro. Como digo, bueno, pues quería destacar dos tintes. Por un lado, la púrpura, que veremos a continuación, y por otro lado, esta pequeña referencia de Plinio a la cochinilla, que era un insecto que daba lugar, su tratamiento daba lugar al color carmesí, un tipo de color carmesí, y que cita textualmente Plinio que era muy bueno la cochinilla llegada de Augusta Emérita en Lusitania, ¿no? Pues tenemos entonces por lo menos esa localización del tinte derivado de la cochinilla en Emérita. En cuanto a la púrpura, bueno, pues fue una auténtica pasión lo que vivieron los romanos por la púrpura. Retrotraían su uso y de hecho se comprueba a época etrusca, aunque parece que el origen del uso de la púrpura, que venía de un tipo de molusco, ya se utilizaba en época micénica en la península griega. Posteriormente, sin duda alguna, serán los fenicios los que controlen todo el comercio y distribución a lo largo del Mediterráneo del púrpura, que se convertirá en un producto de altísimo valor, de altísimo precio, en principio solamente por ello reservado a altas
clase social, incluso en algún caso veremos cómo las leyes deciden que solamente el ámbito de la familia imperial, pero la pasión por el púrpura llevó a los romanos a intentar alcanzar estas prendas teñidas con este color por todos los medios y en algunos casos imitarla. Parece que de hecho la cochinilla en algún caso lo que hacía era intentar imitar este color. Como digo, son las leyes suntuarias las que de alguna manera, este conglomerado de leyes que recogen tanto citaciones, ordenación legislativa de época republicana, como también volvería a repetir Tiberio y otros emperadores, intentando limitar el uso de muchos elementos del lujo y siempre una de las materias que aparece es el púrpura. Como digo, la obtención del púrpura se realiza a través de un molusco, del murex, que es relativamente común en el Mediterráneo. Sin embargo, su pesca estacional y su procesado, que requería ingentes cantidades de este molusco para alcanzar unas pequeñas proporciones de púrpura que consiguieran teñir una toga de lana, pues hacía que alcanzase un altísimo valor. Aquí ven un mapa que recoge tanto las referencias arqueológicas a la producción de púrpura como a las referencias textuales de este elemento. Señalo aquí en rojo Ibiza, porque sabemos que en Ibiza, por algo lo digo porque se conjuga tanto las fuentes arqueológicas como las fuentes textuales, se han hallado diferentes localizaciones de producción, parece, de murex, de procesamiento de murex en concreto. Hay muchísimos trabajos dedicados a la púrpura, por citar una muy cercana aquí al museo, Pilar Fernández Uriel, este año Premio Eugenio Protector de la Colonia, realizó un trabajo monográfico sobre el uso de la púrpura y, como digo, es un elemento clave porque la veremos a lo largo de la historia de la antigüedad, llega a la antigüedad tardía y me gustaban estos dos pequeños referencias de Tertuliano que recogía en un tratado que recoge en torno a la mujer, que se llama De Cultus Feminarum. Es un tratadito, como digo, pequeño, en el que viene de alguna manera, en continuas y reiteradas veces, a criticar el papel de la mujer por su uso de las perlas, de los adornos, de la púrpura, porque aquello sin duda alguna le lleva a la perdición, en vez de acercarse a otros luces celestiales que nada tenían que ver con lo más terreno que era la púrpura, ¿no? Y así dice Tertuliano: los ángeles aportaron a las mujeres como propio y particular este instrumento de vanidad femenina, el brillo de las perlas preciosas con las que realzan sus collares, las pulseras de oro con las que se rodean los brazos, las cinturas de púrpura con las que tiñen las lanas y aquel mismo polvo negro con el que se perfilan los rabillos de los ojos. Todo un catálogo de los elementos clave del adorno femenino en época antigua. Las reiteradas críticas al uso de estos elementos en Tertuliano le lleva ya hasta incluso a hacer cierta gracia, cierta broma con respecto al tema, y dice, sí, claro, como viene a decir, claro, todo, claro, como Dios inventó las perlas, como Dios inventó el púrpura, pues lo podéis utilizar. Eso no es así, no viene a decir, y ya hace la gracia y dice, pues en efecto, Dios enseñó a teñir las lanas con los jugos de las hierbas y la saliva de los moluscos. Cuando mandó que todo naciera, se le había olvidado crear ovejas de color púrpura y escarlata. Claro, si hubiéramos habido ovejas de color púrpura, pues no tendríamos que haberlos teñido, ¿verdad? En cualquier caso, como digo, el púrpura siguió siendo a lo largo del tiempo un elemento de dignificación ligado a las altas clases sociales. Aquí vemos el mosaico de Teodora, de la corte de Teodora en Rávena, y que aparece con este magnífico manto de color púrpura que nuestra compañera de la asociación recreó para Memorias de Olvido, con este motivo tan iconográfico, tan característico del manto de Teodora, con los tres Reyes Magos,
como digo, sigue siendo el púrpura actualmente, y en el ámbito eclesiástico sigue siendo un elemento clave para leer quién es quién en la jerarquía eclesiástica. En cuanto ya a los elementos propiamente a los establecimientos de tanto de lavado, tintado, preparación de prendas. Las fuyonicas siguen siendo, bueno, pues un tipo de establecimiento que conocemos muy bien gracias a los establecimientos de Pompeya, en los que se han contabilizado más de unas decenas de fuyonicas, y por tanto conocemos bastante bien cómo funcionarían estos establecimientos. Sin duda alguna, la Fuyonica de Estéfanos es una instalación especial, porque realmente se trata de una domus de lujo a la que se añadió estos espacios comerciales propiamente dicho, tal y como veíamos la semana pasada en la conferencia de Álvaro Corrales. Entonces, las fuyonicas en realidad eran espacios multiusos en el que no solamente se lavaban y preparaban las ropas, sino que se remendaban aquellas piezas que habían, bueno, pues tenido ciertos desperfectos, se mejoraba el color de las prendas. Por ejemplo, era muy importante mantener el blanco impoluto, ¿no? También se ha citado aquí muchas veces cómo efectivamente se utilizaba, entre otros mordientes, para conseguir recuperar el blanco impoluto, la orina, y cómo la legislación recurría, ¿no?, a delimitar y poner precio incluso a la orina, que se empleaba pues precisamente en este tipo de establecimientos para conseguir blanquear las diferentes prendas. En la Fuyonica de Estéfano, además del estudio del espacio como tal y de la función, pues tiene todo un repertorio, además en las paredes de pintura sobre, bueno, pues los diferentes procesos que se realizaban sobre las prendas. Bueno, pues aquí pisando las prendas para lavarlas, tendiéndolas. Estas son las piletas características de este tipo de espacios, que siempre están cubiertos de posigninum para permeabilizar y poder ir cambiando los diferentes líquidos y caldos para conseguir la mejora de estas prendas. Esta pieza que se ha interpretado como una prensa para plancharla, también ropas, etcétera. Aquí en Mérida vimos ayer el jueves pasado, con Álvaro, efectivamente, cómo se habían localizado algunas fuyonicas en la calle Calvario. José Luis Mosquera, a quien agradecemos también la información sobre su excavación de una fuyonica en Marquesa de Pinares. Y este punto verde refiere una oficina lanifricaria que se localizó también en la calle Almendralejo. Este tipo de instalaciones parece que estaría dedicado exclusivamente a lo que era el lavado y preparación de las prendas de lana. Ponemos aquí también una imagen actual, podríamos decir, de una tintorería de Cés, porque de alguna manera nos ilustra este tipo de instalaciones, como serían las tintorerías con diferentes piletas realizadas en metal o en barro, dependiendo de la función concreta, para calentarle el agua y ir pasándolas de unas piletas a otras, ir pasándolas así, conseguir el color deseado. En cuanto a la comercialización, bueno, pues tenemos bastantes también datos en torno al precio o al valor que podían tener algunas de estas prendas. El edicto de Diocleciano de precios máximos sigue siendo, bueno, pues el punto de referente que todo el mundo utilizamos para disponer, ¿no?, de cómo, qué precio tenía algún elemento, algún producto o alguna actividad, ya que vienen recogidos todo una amalgama de elementos a los que se le da el precio máximo. Todos también sabemos que, bueno, que es un contexto económico muy complicado y que realmente tampoco nos dice un precio verídico, pero sí que llama la atención, por comparación con otros productos, el coste que podían llegar a tener algunas de estas prendas del vestir. Entre ellos por ejemplo, manto para mujer decorado con bandas púrpuras de 55.000 denarios, que creo que es
el precio máximo, de hecho, que aparece en la lista, junto a un león y a, no sé, 2 o 3 elementos de las cosas más caras que aparecen en el edicto, es este manto decorado con bandas púrpuras. Y bueno, traemos también estas piezas porque son muy curiosas, están publicadas por Rafael Hidalgo y por Macarena Bustamante, quien también ha trabajado mucho en torno a la localización de estas fuyónicas en Mérida, y ellos publican estas piezas realizadas en plomo de pequeño tamaño y identifican en ellas como etiquetas comerciales relacionadas con la actividad textil en Mérida. La definición de los epígrafes que han podido rescatar, según ellos, pues referiría tanto a la persona que haría el encargo en las fuyónicas para que le tratasen las prendas o incluso los precios, y también algunos elementos alusivos al negri o negri, a colores, parecen también que estarían vinculados a precisamente estos trabajos de limpieza, tintado, etcétera, de materiales. En cualquier caso, bueno, pues son elementos interesantes a tener en cuenta. Aparecieron todos, me parece que publican 9 piezas y 8 estarían juntas para ser posteriormente reutilizadas. Es una línea de trabajo sin duda interesante y veremos en el futuro que nos incorpora, ¿no?, de nuevo. Entrando ya en el tipo de indumentaria, en concreto hemos hecho 3 bloques: un lado la indumentaria infantil, por otro lado la indumentaria masculina y por otro la femenina. En cuanto a la indumentaria infantil, los bebés permanecían fajados en torno hasta el año aproximadamente. Lo sabemos esto muy bien por las fuentes en las que citan una y otra vez cómo estos bebés deberían permanecer fajados, envueltos en tiras de tela, pues para evitar cualquier problema de salud, que alcanzaran elementos de salud. También, bueno, hoy en día todavía siguen diciendo que a los bebés hay que mantenerlos cubiertos con la toquilla y bien ataditos para, bueno, pues evitar los cólicos de lactantes, etcétera. O sea que hoy todavía sabemos que no era solamente, eran con un motivo de salud, ¿no? Aquí tenemos la pieza de Iulia Saturnina, Matronae, tal y como figura en su epitafio, una pieza singularísima que en la trasera del epitafio aparece este bebé fajado, en el que se ve perfectamente cómo aparece totalmente vendado. Hoy, actualmente la pieza la podemos contemplar así, precisamente con el bebé fajado en la exposición de Mulieres. En Sorano de Éfeso, en su tratado de ginecología, recoge, entre otros muchos textos, estas pequeñas frases que he recogido aquí, que quería traeros porque la verdad que me parecen muy delicadas y muy bonitas en torno a por qué se empleaban estos bebés fajados, ¿no? Y que cómo había que hacerlo, ¿no? Suaves, que fueran piezas limpias, que no estuvieran usadas, que se pusieran bien para que evitar dobleces, para que no hicieran daño a la piel tan delicada de un bebé, etcétera. O sea que es un texto bien bonito. Luego ya los niños en general vestirían como los adultos, es decir, con una túnica, con un pequeño manto. Las fuentes recogen que un elemento clave de la indumentaria infantil masculina sería la toga praetesta, con los bordes entonces en púrpura, como elemento hasta alcanzar la mayoría de edad. Abandonarían la toga pretexta al alcanzar la mayoría de edad y también abandonarían un elemento clave en la indumentaria masculina de los niños, como era la bula, ¿no? Ese elemento protector. Aquí tenemos 2 bulas de la colección del museo, una en oro y otra en hierro, y la estela del museo también, en la que aparece perfectamente, veis a este niño que tiene su epitafio funerario en la sala tercera con la bula colgada del cuello. Como digo, son los 2 elementos que refieren las fuentes como clave. Yo, claro, te entra la duda de decir si la toga praetesta era una
toga de alta calidad, muy costosa, porque llevaría el púrpura como era una prenda típica de niño. Bueno, pues sería esto muy del ámbito de la metrópoli, de Roma, de la familia imperial, es muy vinculado estas referencias en las fuentes a altas dignidades, ¿no? Las niñas igual, por lo que sabemos, también vestirían túnicas, fundamentalmente, por supuesto, nunca veladas, y tenemos esta pieza también tan singular del museo, de una joven princesa, o al menos en la iconografía así la refiere, con este manto espectacular y esta túnica de pliegues exquisitos que también pueden ver ustedes en la exposición de Molière. En cuanto a la indumentaria masculina, decíamos al inicio que hay prendas que prácticamente ni varían en su formalidad ni en su función, y este es el caso de la túnica, una prenda que básicamente se compone de dos rectángulos unidos con orificios para el cuello y los brazos. A partir de aquí, de esa estructura básica que es muy sencilla, pues pueden multiplicarse los elementos a añadir, la complejidad, la calidad de las telas, la calidad de la manufactura. Es una prenda que debía llevarse, al menos para los ciudadanos romanos, de bien atada, con cíngulo, que alcanzaría más o menos la rodilla, y en el que los elementos decorativos, como decían, son los elementos añadidos los que diferencian un rol de otro. Los clavus, estas bandas verticales que van del hombro hasta el final de la túnica y que presentan diferentes colores y que vemos en cualquier tipo de individuo, son los elementos básicos de la decoración. Los colores básicos serían los marrones, los beige, todos aquellos que daban de base la materia prima. Esos serían los fundamentalmente usados. A partir de ahí, pues podían utilizarse los tintes para conseguir los amarillos, los añiles, los verdes, etcétera. La túnica, como digo, evoluciona fundamentalmente en estos elementos, en los elementos decorativos. Así sabemos cómo a partir del siglo III y fundamentalmente durante el siglo IV aparecen una serie de decoraciones concretas, como son los orbiculis, es decir, unos elementos circulares, cuadrangulares, rectangulares que se ponen en la parte inferior de la túnica o bien en los hombros y en las mangas. Ahora lo veréis y lo identificaréis rápidamente. La mejor expresión de lo que conservamos en Augusta Emerita sobre este tipo de indumentaria se encuentran en la Casa Basílica. Ya vi que la vimos también el jueves pasado con Álvaro Corrales, una domus ya de bajo imperio, por la formalidad que tiene finalizada en estos ábsides, y que aparece decorada en todo el ábside con figuras masculinas y femeninas, y que ha sido estudiada relativamente hace poco por Mostalak Carrillo. Estas figuras aparecen, las dos centrales femeninas y las laterales masculinas. Fueron identificadas en su día por Mélida como figuras cristianas, como orantes, y efectivamente también la identificación del espacio pues fue cristiano. Poco a poco ha ido variando y aumentando la investigación en torno a la Casa Basílica, próxima, como saben, al espacio del teatro, y bueno, hoy en día la mayoría de los investigadores se inclinan porque sea una vivienda, una domus, y por tanto los personajes representados o bien serían sirvientes de la domus o bien los propios dueños de la misma. En cualquier caso, a lo que nos interesa ahora era destacar precisamente este tipo de túnicas, cómo evoluciona la túnica de la túnica más corta, más recta, con las mangas más estrechas, en el caso de las que estuvieras, a estas piezas de indumentaria con mangas muy anchas, muy largas y con los orbiculis como elementos decorativos. Aquí también aparecería en la parte del hombro y en la parte inferior de la túnica, y muy decorados, siempre son piezas muy decoradas. También destacar cómo estas
personajes centrales estaban definidos como femeninos gracias a las pulseras que aparecen en los tobillos claramente identificadas. Sin duda alguna, la referencia que por lo menos a mí se me va directamente es de la Villa Casale, ¿no? de Piacciarmerina, donde aparece representada la propia señora de la Domus con su cortejo yendo a las termas en un espacio muy privado, y que vemos cómo aparecen con este tipo de túnicas también. El mosaico de las tiendas también presenta este tipo de túnica con los orbiculis, precisamente, como sabemos, datado en la segunda mitad del siglo IV. Pero si hay una prenda que define la indumentaria romana por excelencia, es la toga, ¿no? La prenda nacional, los romanos así lo sentían y defendieron su uso hasta el final, hasta que realmente la incomodidad y la pesadez de esta prenda hizo que poco a poco se cayeran en desuso. Pero los togatis, como ellos mismos se autodenominaban para defender la presencia de esta prenda, la dignificaron hasta un rango importante. En realidad, bueno, pues también parece que es una prenda de larga tradición, heredada del mundo etrusco, y existe cierta controversia en cómo realmente era la pieza en sí. La investigación actual, bueno, pues la mayoría entienden a definirla como una pieza cuadrangular, con lados redondeados, de unos 6-7 metros, que se disponía de una forma muy específica para poder, bueno, pues de alguna manera poder llevarla de la forma más cómoda posible, aunque sin duda alguna también hay muchas referencias a las incomodidades que suponía su uso, y sin duda alguna estaba reservado pues para personajes magistrados, altos rangos, etcétera, porque lo primero es que con la prenda en sí pues tampoco podías hacer. También era verdad que estaba reservada para momentos oficiales. En el PUN romano se presentaba como ciudadano, de hecho solamente los ciudadanos podían llevarla puesta, y bueno, de su incomodidad y de la dificultad de colocarla adecuadamente, al menos o tal y como nos decía Quintiliano. Aquí tenemos este texto en el que se define también, como decía, la forma correcta para que quedase bien, para que fuera cómoda y fuera adecuado. Otra cuestión es la realidad. Si la recreación histórica nos ha ayudado a entender o a no entender muchas cosas de la indumentaria romana, ha sido esta. Cómo se ponía la toga, cómo podían moverse con esto, cómo podían sentarse y levantarse, y cómo hacían para que las imágenes que tenemos en la mente de los togados, de los togatis, podamos recrearlo realmente, ¿no? Bueno, se ven aquí ustedes que dicen, no conviene que se cubra el hombro y todo el cuello, pues entonces el vestido quedará ajustado y echará a perder la gracia que hay en la parte del pecho. El brazo izquierdo debe levantarse hasta donde haga un ángulo normal, sobre que las dos aberturas de la toga firmen con regularidad. Hay también cierta controversia en torno a si la toga en realidad estaba compuesta de varias prendas que se unirían en el momento de disponerla, o si el tamaño realmente era mucho más reducido, entonces cómo conseguían los volúmenes que vemos en la escultura. Pues es complicado de suponer. Lo que sí sabemos es que sin duda alguna era una prenda que dignificaba a la persona, que sin duda alguna daba una imagen de imponente, y así lo vemos en estos magníficos togas de la colección del museo, que formaban parte del pórtico del foro colonial, o los togados del aula sacra del teatro. Todos diferentes y todos iguales, ¿no? Es la clave del uso de esta prenda, como la disposición de una misma prenda, de la misma forma además, porque todos tienen los elementos claves que definen la posición de la prenda, como era el valteus, el sinus, estas caídas bajo el brazo derecho, el umbo, este elemento que sobresale de la toga para crear el volumen y de alguna manera regularte la altura de la toga. Es decir, todos tienen estos mismos elementos, sin embargo, como ven, todos son diferentes, ¿no? Por poner aquí estos dos ejemplos del genio del Senado y el último togado incorporado a la colección del museo, el togado colosal procedente también del teatro.
La disposición y los pliegues y los elementos de la toga, como ven, bueno, pues ha dado lugar a multitud de curiosidades y de anécdotas en la historia de Roma, ¿no? Entre ellas, bueno, pues la que siempre se trae a colación sobre cómo los asesinos de César consiguieron entrar en el Senado las dagas envueltas en el sinus para esconderlas allí y una vez ya dentro del Senado todo, sacar las dagas de entre los pliegues, ¿no? O cómo se utilizaban precisamente estos elementos del togado para pues, como usarlo como monedero, como pequeño marsupium para guardar pues las monedas o los elementos personales que llegasen. Luego existe, bueno, pues toda una variedad amplísima de colores y de bandas decorativas que definían cada uno de los tipos de toga, cada una de las funciones o de la clase a la que iba dirigida el uso de los mismos, ¿no? Entre la toga cándida, la que era blanca para los candidatos, la toga pula, de color oscuro, utilizado sobre todo para los funerales, la toga pretexta de la que hemos hablado y que era propio de los senadores, la toga picta púrpura, es decir, la toga totalmente realizada en color púrpura, que era propia de los dioses y por eso fueron empleada también por los emperadores al asemejarse, ¿no? Mediante el culto imperial a los emperadores. No traigo aquí el Augusto de Villa la Vicana porque es uno de los togados más espléndidos y que recordemos que nuestro Augusto velado, con la cabeza cubierta, en este caso la toga cubría la cabeza porque estaba en un acto religioso como Pontifex Máximo, bueno pues nuestro Augusto velado iría en esta dirección. Precisamente sobre Augusto, sobre el ara pacis, el ara que hizo levantar en honor a la paz Augusto, pues han hecho también trabajos importantes en torno al estudio de la policromía y que en el ámbito que nos ocupa en este caso específico, bueno, pues vemos el uso de estos púrpuras, de estas bandas rojas que cubrían las togas blancas para los diferentes tipos de personajes, diferenciando los elementos claves del cortejo del emperador. También vemos aquí a las mujeres de la familia imperial llevando diferentes colores, el azul, el carmesí, el púrpura, y vemos también a los pequeños de la familia, los pequeños sucesores de la familia, como llevan precisamente también, veíamos la túnica y la toga. De primera época, sin duda alguna, es la tumba de los Boconios, en los columbarios, aquí en el área funeraria de los columbarios, y en el interior se conservan de forma también muy excepcional estas pinturas en las que vemos a este señor con la toga puesta blanca, en este caso, y la túnica blanca, igual que su mujer, ¿no? Son elementos que nos permiten dar claramente, ¿no? Ver claramente el color y el uso del color en la antigüedad. La toga, al igual que otras prendas, sin variar en su estructura y sí que irá variando en la forma de disponerla, ¿no? Y en época tardía se define muy bien el uso de la toga con tabulata, es decir, con este doblez sobre el pecho que se recogía sobre el hombro izquierdo. Aquí vemos el retrato funerario y la edícula con el epígrafe de Persico del Museo Nacional de Arte Romano de aquí, de la colección del museo, en la que vemos la forma de disponer muy diferente la toga. Además de la toga, pues existen otras piezas para disponer sobre la túnica, el manto heredado del palio griego, que también permitía, bueno, pues mayor movilidad. De hecho, fue imponiéndose sobre el uso de la toga diferentes tipos de capas, como la clamis, que recoge esta pieza, este doríforo del culto a Mitra, que conservamos en el museo, o el capoto y la paénula, que ya nos comentó José Luis en su conferencia sobre los viajes, porque era una capa precisamente más abrigada, de protección, más cerrada por delante. En cuanto a las bracas, los pantalones, se entiende, las fuentes dicen que era una prenda desechada, que no
que no era bien vista por el romano, que era una prenda de bárbaros, que, en fin, que no era adecuada. Sin embargo, entendemos que algo parecido se utilizaría, por ejemplo, por parte de la gente que trabajaba en la intemperie o que tenían trabajos agropecuarios, etcétera. En cualquier caso, sí que se va imponiendo en el Bajo Imperio. Aquí vemos también este mosaico de las tiendas donde aparece este Dominus a caballo en plena cacería con las bracas puestas, lógicamente. Finalmente, con respecto a la indumentaria masculina, que estoy viendo que voy un poquito mal de tiempo y me queda la indumentaria femenina, bueno, pues lo que sí conocemos es el subligarculum, que es la prenda bien conocida por todos, ¿no? Esta pieza atada sobre las partes más íntimas, bueno, pues para cubrir, para proteger. Claro, sabemos que hay ciertas profesiones que la utilizaban porque lo vemos reflejado en la iconografía, los gladiadores, los atletas. Otra cuestión es lo que llevaría el ciudadano que llevaba una túnica con su manto o un togado, que es lo que llevaría de prenda interior. Realmente las fuentes no son muy explícitas en este sentido, aunque entendemos que sin duda alguna algún elemento de protección, pues precisamente probablemente el propio subligaculum llevaría. Y finalmente, bueno, pues las sandalias, ¿no? Desde el calceus senatorial, preciosos en nuestra colección los que lleva dispuestos aquella escultura conocida como Agripa, hasta los diferentes tipos de botas, sandalias, las cáligas, etcétera. La indumentaria femenina. La matrona romana, la mujer romana decente, se define por llevar estola y pala. Eso es lo que al menos nos dice en la fuente. La estola en realidad es una túnica con la especificidad de ir dispuesta sobre el hombro con un elemento muy fino, con un elemento tipo cordel, que es como aparece aquí en la escultura del arco de Trajano. Aquí no sé si lo verán de forma clara, pero bueno, es un elemento que la túnica no tiene mangas, sino que se cierra sobre el hombro. Por supuesto, tienes otra túnica, necesitarías una túnica interior. Aunque es verdad que la estola es una prenda más bien de finales de la República y de muy inicios del Imperio. Y a partir de la segunda mitad del siglo I aparecen otro tipo de túnicas y otro tipo de cierre. Fundamentalmente, bueno, pues cierres con mangas abrochadas, con botones, bien con botones metálicos como vemos en estas pinturas, bien con botones realizados sobre la misma pieza de tela como aparece vislumbrarse en la escultura de Ceres del museo. Y en cuanto a la túnica, bueno, pues sabemos que también aparecía decorada con bandas de otros colores, con bandas decorativas, lo que llaman la segmentata, la fascia, que bueno, vemos claramente en las pinturas cómo aparecen con estas túnicas de dos colores, mezclando los tejidos y las franjas decorativas. Un elemento de más significación es el uso de mayor lujo, es el uso del hilo de oro, de los apliques de oro que, como digo, tenemos en la colección del museo referidos y existen, bueno, amplios ejemplos y en este caso concreto de la decoración con hilo de oro se llamaría la túnica patagiata. Los colores, pues Ovidio cita el uso de los azules, de los verdes, de los amarillos. En cualquier caso, lo que te dice claramente es elige el adecuado, pues no todos los colores irán bien a todas las mujeres. El color oscuro va bien a las de piel blanca, el color blanco va bien a las morenas. Esto sigue siendo una norma que todos contemplamos, ¿no? En estos retratos, como han sido definidos, podemos decir que retratos de las 4 estaciones precisamente del mosaico de la caza del jabalí que veíamos anteriormente, vemos, bueno, pues también algunos de estos colores, cómo se combinan sobre una misma túnica los colores, cómo se combina la túnica blanca con el manto azul, etcétera.
podemos ir vislumbrando algunos de estas cuestiones que cita Ovidio. También el reflejo de la moda griega y el uso también de otro tipo de prendas como la manicata, las túnicas con manga corta y más difícil siempre se nos escapa las capas sociales más bajas porque, claro, aparecen en menores ocasiones reflejadas en la iconografía de mosaicos o de escultura. En el museo tenemos esta pieza sin duda alguna excepcional, como es la tabernera Sentia Amarantis, que aparece con una túnica muy larga, con un cinturón anudado de una pieza de manga larga, bueno, pues muy funcional para desempeñar su trabajo. La pala, la otra pieza que decíamos era fundamental para la matrona romana, la estola, reconvertida en túnica, y por otro lado la pala, lo que es el manto empleado por la mujer que, sin duda alguna, una buena matrona romana no salía de casa sin su pala y con su cabeza velada. Esta pieza era tan funcional que permitía pues velarte en un momento determinado, dejártela caer sobre los hombros y disponerse de multitud de formas enrollada a un lado, a la cadera, dispuesta, cubierta sobre los hombros, como vemos en las dos esculturas externas, esculturas funerarias, es decir, dispuestas, como digo, de una multitud de formas, pero siempre con una persistencia en cuanto a la estructura de la pieza. Las piezas de interior, además de un tipo subligalicum que llevaría la mujer, como vemos en estas piezas reflejado, también llevaría la fascia pectoralis, que era una pieza rectangular muy alargada, de unos 5 o 6 metros, que se iba enrollando alrededor del pecho para, bueno, pues también protección y para también ser más funcional en la vida diaria. De nuevo, los mosaicos de Piazza Armerina pues nos reflejan claramente el uso de estas mujeres que están haciendo ejercicios gimnásticos y que aparecen claramente con estas dos piezas dispuestas, la Venus o nuestra propia Venus del museo, la pieza de la izquierda de mármol, que estaría en una postura muy parecida a este bronce berlinés, enrollándose la fascia, y vemos como en el detalle, no sé si lo verán bien la foto, pero vemos que en la espalda aparece definido la banda y muy bien en la zona del pecho. Finalmente, y para no cansarles, quería traer solamente el detalle de un tipo de vestido específico, porque lo que he tratado en esta charla era un poco de hablar del ciudadano normal, del romano normal, sin hablar de indumentarias específicas para sacrificios, para cuestiones religiosas o ámbitos funerarios, es decir, no hablar de algo específico, sino de una manera genérica. Pero sí quería traer esta imagen de Merita Lúdica del año de hace unos años, en la que el trabajo tanto de Pilar como de Eduardo Acedo sin duda alguna fue excepcional, estudiando muy bien el traje de novia que hemos traído también aquí esta noche, en la que las fuentes sí son muy explícitas en torno a las prendas que llevaría: una túnica recta, con un cíngulo muy específico, con el nudo hercúleo, que era signo de prosperidad, con una diadema de flores, con el peinado de 6 rodetes, de 6 crines, y sobre todo con el color flameum, el naranja vivo, tanto para el manto como para las sandalias, y que, bueno, pues evocaba, ¿no?, lo que sería el futuro. Este es el nudo hercúleo, sería el futuro fértil de la nueva esposa. Quedan fuera de esta charla pues cuestiones importantísimas y vinculadas directamente a lo que venimos hablando sobre la indumentaria, como es el adorno personal y el cuidado corporal y de la piel y de todos los aderezos que Tertuliano tanto criticaba, y que sin duda alguna nos completan la imagen de la indumentaria y del vestir en Augusta Emérita. Pero bueno, eso será en otra ocasión, así que queda a vuestra disposición para ver si puedo resolver alguna duda que tengáis. Muchísimas gracias.
Bueno, pues... Las famosas grecas esas que vemos siempre en las túnicas por abajo, ¿no has hablado de ellas? Sí, claro, efectivamente, todas las túnicas vemos las grecas, lo que pasa que nosotros yo personalmente con mis compañeras de las asociaciones recreacionistas hemos discutido mucho sobre las grecas. Los motivos decorativos están relativamente claros, pueden estudiarse bien a través de las fuentes, sobre todo de las pinturas, ¿no? La cuestión está en cómo se aplicaban. Eran bordadas, eran pintadas, eran estampadas, eran aplicadas de otros materiales, pero sin duda alguna son motivos decorativos muy ligados también a, bueno, por todo lo que es el repertorio ornamental del ámbito romano, incluso de las propias, el mismo repertorio que vemos también reflejado en la pintura de la parietal, o sea que, pero sí, claro, son fundamentales, son los que hacían que una túnica tuviera valor o no tuviera valor, ¿no? Pues cualquier elemento que añadiera decoración, suntuosidad y lujo a la pieza, sin duda. Bueno, pues nada, les emplazo al jueves próximo, en el que ya tendremos aquí a Jonathan Edmondson, que hablará de extranjeros en Augusta Emerita. Como saben, es un profesor de la Universidad de York, de Canadá, pero que habla perfectamente castellano y nos acompañará el jueves próximo. Muchísimas gracias.